Abriendo la mesa de En Perspectiva en este martes 17 de octubre de 2017. Una mesa en la que nos acompañan Rafael Porsekansky, buen día. Buen día para todos. Hernán Bonilla, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Felipe Schipani, ¿qué tal? Buenos días, Emiliano. Buenos días, audiencia. Y presento a quien participa por primera vez como invitado, Fernando López de Alessandro, historiador y docente, analista en el Matutino de la Diaria y en El País de España, ¿verdad? Sí, El País de Madrid, sí. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos al primero de nuestros temas. Nos instalamos en Venezuela. Victoria tajante. El chavismo arrasó en las elecciones. Arrasó el chavismo. Así se expresó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara que los candidatos del oficialismo obtuvieron 17 de los 23 estados en disputa en las elecciones de gobernadores que tuvieron lugar el domingo pasado. Si bien la oposición denunció trampas e irregularidades masivas del aparato del Estado, todavía no aportó pruebas de la supuesta manipulación. Entre tanto, Estados Unidos aseguró que los comicios no fueron libres ni justos y advirtió que seguirá presionando económica y diplomáticamente al gobierno de Maduro para que se restaure la democracia en el país. Condenamos la falta de elecciones libres y justas en Venezuela. No se escuchó la voz del pueblo venezolano, dijo la portavoz del Departamento de Estado. Por su lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que la votación del domingo tuvo irregularidades que repiten variables de ilegalidad, incertidumbre y fraude que hemos venido denunciando. La Secretaría General de la OEA rechaza todos los actos ilegítimos convocados por gobiernos ilegítimos y condena especialmente, una vez más, los abusos a los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano por parte del régimen. No se pueden reconocer los resultados de una elección en un país en el cual no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia. ¿Cómo están analizando este giro en el escenario político venezolano? ¿Quién va? Va, Hernán, primero tú. A mí me parece que no hay ningún giro en la situación política de Venezuela. Estamos ante el mismo escenario que venimos analizando en los últimos años ya. Progresivamente ha ido cayendo más gente en la cuenta de que en Venezuela hay una dictadura. No ha cambiado que existe una dictadura el acto de ayer, que más allá de las pruebas concretas, que hay parte de la oposición que las ha presentado, por lo menos en lo que yo leí, más allá de lo que dice Almagro, que también en este tema ha tenido una posición consistente, y que al desconocer el plebiscito revocatorio que establece la propia constitución chavista, el desconocer el Parlamento, las golpizas que le han dado a los parlamentarios, los presos políticos, los asesinatos. Maduro hablaba en el audio que escuchamos de que el chavismo arrasó con Venezuela, no con la elección. Es una situación de personas muriendo todos los días por falta de medicamentos, de alimentos, cuestiones absolutamente básicas en cualquier otro país de América Latina. Pero en ese contexto, ¿cómo se explica que el chavismo tenga la mayoría que termina teniendo? Porque no solamente obtiene 17 de los 23 estados que se disputaban, ¿no? También porcentualmente se impone sobre la oposición. Pero como la elección anterior, a ver, primero, yo no doy por bueno nada que diga Tibisay Lucena, que es un personaje nefasto, ¿no? Cada vez que uno lo escucha, no puede creer, es surrealista. El Consejo Electoral venezolano nadie le puede creer nada, me parece que se cae de Maduro. Y ahora a mí me parece que no cambia nada esto. En todo caso hubo un error de la oposición en que se dividió en cuanto que algunos pensaban que había que votar igual, aunque no se fueran a contar bien los votos, como todos sabemos que no se contaron bien los votos, y hubo parte que decidió abstenerse. Creo que eso debilitó a la oposición, y la muestra, a ver, una de las debilidades que tiene la oposición es esa división, esa incapacidad que tienen de ponerse de acuerdo en algunas cuestiones básicas. Ahora, que siga habiendo una dictadura criminal en Venezuela es indiscutible. Fernando, ¿vas tú ahora? Sí, hay una cosa que yo quería plantear. Ayer Nicolás Maduro, que tiene también cierta verborragia, no como Chávez, pero tiene una forma de plantear las cosas a veces sin reflexionar, decía lo siguiente, decía: la clave de la revolución es la unión monolítica, moral, ética, espiritual entre el equipo político y militar que conduce la revolución bolivariana, el Estado Mayor, el alto mando político militar. O sea, para Nicolás Maduro, el pueblo, la sociedad, los votantes, no
no están presentes. O sea, la revolución es la unión de la burocracia política y la burocracia militar que dirigen ese proceso. En primer lugar, eso. En segundo lugar, a mí me llama poderosamente la atención muchas cosas del proceso venezolano actual. En primer lugar, la crisis económica es devastadora. Es devastadora, o sea, la economía venezolana está totalmente hundida, no hay medicamentos, no hay comida, la inflación es arriba del 300%, la situación es absolutamente crítica. En ese contexto, en la elección de finales de 2015, la oposición ganó. Y luego se dio toda esa operativa absolutamente antidemocrática, esa maniobra política de hacer una constituyente, en donde la empresa encargada del software para la votación denunció que había manipulado el algoritmo. Cuando se da esa denuncia, Venezuela inmediatamente cambia de empresa y ahora dirige todo el tema de la votación electrónica una empresa venezolana. Y ahora, a diferencia de aquella elección, la elección de la Asamblea Nacional, en la que se impuso la oposición, ahora se impone, en votos, se impone el oficialismo, claro. 54-45%. Claro. O sea, ¿qué te quiero decir yo con esto? Sin ser una elección nacional, ¿no? Claro, pero nada de esto, vos te das cuenta que nada de esto es creíble. Claro. O sea, nada de esto es creíble. Para empezar, eso. O sea, el proceso ya no es creíble. Por otro lado, hay una cuestión básica que se ha soslayado en los análisis, y es que esta cúpula militar y política maneja dos factores que son claves hoy para entender el proceso venezolano, en mi opinión. Primero, el viejo factor de la renta petrolera, y ahora un nuevo factor que se suma, que es el arco mineros del Orinoco. 3 días antes de la elección apareció una noticia fulgurante en la prensa oficialista venezolana, donde se enseñaban los 600 kilos de oro que habían sacado del arco mineros del Orinoco como el gran logro de la revolución, etcétera, etcétera. ¿Quiénes manejan esto? La renta petrolera y toda la producción petrolera y el arco mineros del Orinoco lo manejan empresas militares. O sea, hay un PDVSA paralelo manejado por los militares y hay una industria minera paralela manejada por los militares, que van tomando cada vez más un peso específico muy grande en las decisiones políticas del proceso venezolano. O sea, ¿qué tenemos hoy? Una cúpula que sigue el modelo nicaragüense, que sigue el modelito nicaragüense a pie juntillas, ¿no? O sea, hacemos una ficción de elección, hacemos una ficción de votación, hacemos una ficción de democracia para que la cúpula dirigente que roba el discurso de izquierda, que roba el discurso revolucionario, siga medrando. ¿Quién sigue? Felipe. Yo voy a coincidir plenamente con los tertulianos que me precedieron. Yo creo que la única dictadura de la historia que pierde una elección es la uruguaya. Creo que... Y la chilena. Y la chilena, pero bueno, en otras circunstancias, en la salida. En la salida. Esto fue, digamos, en poco más de la mitad. Pero lo de ayer, evidentemente, o lo del domingo en Venezuela, como se decía, está absolutamente viciado. Tengamos presente lo que fue la elección de hace 3 meses, en julio, ¿no? La elección de esa Asamblea Nacional Constituyente, como se decía, la empresa Startmatic, que es una empresa de venezolanos. Después se tuvieron que ir a Londres a hacer esas declaraciones, pues evidentemente no las pueden hacer en Venezuela, pero que ha sido el sostén técnico del gran andamiaje del voto electrónico, que es un sistema sumamente confiable. Convengamos en eso. Es tan confiable que se pudo detectar la maniobra que hicieron. Lamentablemente, en su afán por perpetuarse en el poder y no encontrar otros mecanismos para hacerlos, se recurrió a el fraude, ¿no? A un sistema electoral que era la confianza de todo el arco político venezolano, porque los cuestionamientos que habían en Venezuela no eran hacia el sistema electoral, hacia el fraude, ni hacia el sistema, digamos, que hacía de soporte, que era el CNE, sino que más que nada era cómo el gobierno arbitrariamente utilizaba los recursos del Estado en favor del partido de gobierno. Bueno, a partir de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, decidieron ir al fraude para perpetuarse en el poder. De modo tal de que ese sistema electoral hoy no da garantías a nadie y por tanto no podemos validarlo. Pero además, no es necesario ser un conocedor cabal de la realidad política venezolana para advertir de que es absolutamente inverosímil
que el señor Maduro y el chavismo hayan sacado más votos de lo que sacaron después de la muerte de Chávez, cuando todavía estaba vivo ese calor, ese cariño, ese recuerdo, que fue en la última elección presidencial, en donde termina ganando por unos pocos miles de votos el señor Maduro al señor Capriles. Es absolutamente inverosímil que con la situación económica y social que está viviendo Venezuela, hoy el chavismo pueda alzarse con una victoria. O sea que yo creo que se cae por su propio peso, y esto va a generar una situación de nuevas protestas que vaya uno a saber cómo terminan. Y concuerdo con Hernán, el gran error político fue de la oposición, fue de participar, porque en el momento en que uno participa, ciertamente está convalidando un proceso, ¿no? Vamos con Rafael. A ver, es difícil en estos temas de la mesa no sentir un overlap, es decir, que una sobreposición entre los distintos panelistas. Y fíjense que acá hay bastante variedad ideológica, por ejemplo. Pero la única forma en que uno discrepe en una mesa como esta es si, por ejemplo, uno integra el Partido Comunista Uruguayo. Porque si no, es muy difícil, realmente es muy difícil. Y como yo no integro el Partido Comunista Uruguayo, voy a tener que estar de acuerdo en lo esencial con los tres compañeros, ¿tá? Me gustaría decir algo. Voy a suponer por un instante que la elección marca la tendencia popular, que esta elección no fue fraguada. Porque de hecho, pruebas concretas de que fue fraguada por ahora no hay. Pruebas concretas, específicas, es decir, bueno, esto fue fraguado, no las hay. Entonces voy a suponer por un segundo. ¿Significa entonces que Venezuela es una democracia? La respuesta es rotundamente no. Rotundamente no. Porque hay que volver a las viejas definiciones de lo que significa una democracia política. El primero y uno de los más esenciales elementos que distingue una democracia de un autoritarismo es la separación de poderes. Y aquí hay un poder judicial totalmente dependiente del poder ejecutivo y un poder legislativo que ha sido asaltado, porque no cabe otra palabra, ha sido asaltado por el poder ejecutivo también. Entonces, con eso ya basta, porque no es solo... Claro, el criterio minimalista de Przeworski, cuando dijo que la democracia es un sistema en el que los partidos pierden elecciones, está bien, pero si no lo complementás un poco... quedás rengo en la definición, necesitas ampliarlo algo. Venezuela no encaja de ninguna forma. El Freedom House, que es quizás, yo creo, el organismo internacional que compara regímenes políticos en el mundo, le da bien rotundo el calificativo de no democrático a Venezuela. Puntúa mal en libertades civiles y puntúa mal en derechos políticos. Ahora, lo que sí no se puede discutir, por otro lado, es que en Venezuela hay una fractura y que el chavismo sigue siendo un movimiento que tiene una base popular muy importante. Por eso a mí siempre me preocupó, en la vieja época en que Venezuela y Brasil estaban en crisis, siempre me preocupó más Venezuela, porque el riesgo de guerra civil en Venezuela es mucho más alto. Bueno, a ver, leo algunos mensajes que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, de un celular terminado en 385 que dice: ¿otra vez Venezuela? Se agotó el tema Sendik y ahora hay que retomar Venezuela para mantener el circo local. Ahí está, bueno, ¿no? Ahí está, eso es la clásica del marxismo-leninismo criollo. Después dice otro mensaje de celular terminado en 302. Ustedes hablan de democracia y no reconocen los millones de votos que acaban de apoyar al régimen. Hay que ser coherentes, plantea Luis del Cordón. Por eso dije lo que dije. Por eso somos coherentes. Por eso dije lo que dije. Después, Marcos, se dice que este es uno de los sistemas electorales mejores del mundo y está otra vez cuestionado. Sabemos que es un gobierno muy desgastado y con muchas debilidades, casi dictatorial, pero aquí cerca tenemos gobiernos mucho más criticables, impresentables. Sí. Parece inentendible tanto palo a unos y vista gorda a otros. ¿Será una vez más el maldito petróleo y la proximidad con Estados Unidos lo que condena a Venezuela siempre? ¿Qué dicen? Si me permitís, mira, dos cosas digo sobre todo esto. La primera, una cosa que quiero subrayar: no hubo veedores internacionales serios, O sea, no hubo observadores internacionales serios. Fueron algunas comisiones políticas de los partidos de extrema izquierda o de izquierda, también fue gente del Frente Amplio, pero el centro Carter no estuvo, y al no estar el centro Carter ya la duda está instalada. En primer lugar. En segundo lugar, mira, hay una izquierda que yo algo del tema conozco. Hay una izquierda que es profundamente autoritaria y que no cree en la democracia. O sea, que considera
que la vanguardia es la que tiene la claridad, la vanguardia es la que tiene la idea, la vanguardia es la que tiene la realidad en un puño, y que por lo tanto esa vanguardia es la que tiene que dirigir a la gente independientemente de la voluntad, que se refleja en lo que leí al principio de lo que decía Nicolás Maduro. Entonces, esa izquierda es la que refleja sobre todo el primer mensaje que vos leíste, Emiliano, ¿no? O sea, ese mensaje de otra vez Venezuela, no se dan cuenta, porque hay una visión vanguardista. Eso refleja claramente una visión vanguardista en donde lo que la gente piensa no importa, porque hay una verdad revelada y hay una profecía que hay que cumplir. O sea, hay profecías del leninismo que hay que cumplirlas. Entonces, un político no está para hacer cumplir profecías. Un político está para dirigir e instalar sistemas en beneficio de toda la sociedad. Y ahí está la clave del tema. O sea, el tema, al fin de cuentas, sigue siendo ideológico. Sigue siendo opciones políticas antidemocráticas que hay en la izquierda, que también las hay en la derecha, y que viven de una ficción en otra para justificar lo que ya es injustificable. Lo que es interesante de Venezuela, y lo comparo con Cuba en este caso, es que el régimen venezolano necesita o tiene una avidez más grande de utilizar instrumentos propios de la democracia representativa para legitimar su gobierno. Algo que Cuba lo hace menos. Cuba es un sistema de partido único, no hay libertad de prensa, está claro lo que está a la vista. Después uno lo podrá decir, bueno, pero tiene democracia social y la gente no se muere de hambre. Lo que pasa es que ese ciclo histórico terminó, ¿no? Claro, pero Venezuela, como hoy por hoy sería mucho más deslegitimado, incluso en la propia izquierda, tener una dictadura de partido único, sin prensa opositora del todo y todo lo demás. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hizo el régimen de Maduro? Llama a una constituyente, mantiene estas elecciones y todo lo demás. O sea, tiene elementos de fachada para que la gente diga, bueno, pero tiene elecciones y vota al pueblo venezolano. Y eso es interesante como contraste. Yo entiendo algunos de los mensajes, comparto también lo que venían diciendo, de que, puede haber básicamente dos razones para seguir defendiendo la dictadura venezolana desde Uruguay. Quienes se beneficiaron en la época sobre todo de Chávez, cuando había plata, y los que, por ceguera ideológica, no reconocen que hay gente, presos políticos, no hay libertad de prensa, hay gente asesinada en manifestaciones, hay gente muriendo de hambre. Venezuela era, hablando de la crisis económica también, Venezuela era uno de los países más ricos de América Latina antes del chavismo, en PBI per cápita. Hoy es uno de los más pobres. Y en una situación de una crisis que... El país con más inflación del mundo. El país con más inflación del mundo, la moneda en Venezuela tiende a desaparecer, ¿no? Está en un proceso de hiperinflación en que va a desaparecer. Cada vez que va un uruguayo a Venezuela, saca foto, graba video de la cantidad de billetes que tiene que llevar para... Tipo la República de Weimar, una cosa así. Ahí va. Es un proceso de ese tipo de hiperinflación que la moneda desaparece, desaparece el cálculo económico, desaparece la economía. Entonces tiene una crisis política fenomenal, económica fenomenal. Ahora, lo que... en una definición más o menos razonable de democracia, ¿no? Lo que decías vos, de separación de poderes, de libertad de prensa, de partidos que puedan funcionar libremente, etcétera, que no hay discusión. Ahora, hay gente que puede defender una dictadura, lo hubo y la habrá, pero y la enorme mayoría de la gente que no defiende dictaduras no puede decir otra cosa sobre Venezuela. Bueno, seguimos teniendo mensajes de discrepancia, como el de Guillermo, que dice, ¿quién habló del centro Carter? De la ausencia del centro Carter. Dice, cuando estaba el centro Carter también gritaron fraude. Qué poca equidad en las posiciones de la mesa, por favor. No, yo no. Cantan en coro y cuando eso pasa no son creíbles, agrega. Por eso yo inicié mi intervención diciendo lo que dije, porque realmente, lo digo, quizás estaría bueno que hubiera un Gabriel Mazzarovich, pero es solamente... Gabriel Mazzarovich estuvo ayer. Claro, Gabriel estuvo ayer, pero quiero decir, esto ha pasado algunas veces, porque solamente ese posicionamiento político es el único que hoy por hoy podría defender a Venezuela. Por suerte tenemos a la audiencia. Por suerte tenemos a la audiencia, digo, que a través de estas voces está dando este parecer. Cuando estábamos en la época de Chávez,
quien habla, y disculpen que sea autorreferencial, escribió largamente acerca del tema de Venezuela, defendiendo el sistema político venezolano, debido a que, entre tantas cosas, estaba el centro Carter, etcétera, etcétera. O sea, yo le pido al oyente que busque en Google lo dicho hace años por mucho de lo que estamos acá, ¿no? Yo no me alegro que haya gente defendiendo la dictadura de Venezuela entre los oyentes. Me preocupa que haya gente que siga defendiéndolo después de todo lo que ha pasado en Venezuela. En estas cosas me parece que es mejor que haya unanimidad a favor de la democracia. No, Bueno, eso siguen. como deseo, por supuesto, pero digo, está bueno que si existe, por lo menos reflejarlo y después uno intentará persuadir, ¿verdad? Está bien, Acá vienen más mensajes. Claro. Por ejemplo, dice señores de la mesa, ¿les cuesta tanto entender que hay una población de Venezuela que es pobre pero digna y que rechaza la riqueza cínica de Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? No tiene nada que ver eso. O sea, eso es una manera muy panfletaria de pensar, con todo respeto al oyente. Luis del Cordón dice, por favor, sean humildes. La oposición perdió 2.700.000 votos. Eso no se puede fraudar y no descalifiquen a los que piensan diferente. Sobre la observación internacional, no solo la ausencia del Centro Carter, los dos organismos del continente más acreditados en materia de observación electoral son la OEA y la UNASUR. Que la UNASUR se puede decir que es una organización creada a impulsos de los gobiernos progresistas de la época, pero que en materia electoral todo el mundo da crédito de la seriedad en sus procedimientos a la hora de observar, y siempre concurrió a todas las instancias electorales en Venezuela. Pues bien, no fue invitada, porque las misiones las piden los estados, no fue invitada a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y tampoco fue invitada a la última instancia electoral. O sea que creo que eso es un indicio importante de que no había ninguna intención de una mirada extranjera e independiente. Cuando se dice, a mí me hacía mucha gracia cuando el diputado Núñez del Partido Comunista decía por los medios de comunicación después de la Constituyente que había habido observación internacional porque él había concurrido junto a otros partidos ideológicamente amigos del chavismo a observar las elecciones. Evidentemente no fue una elección auditada. Y otra cosa, ahí discrepo con Rafael, no son minorías en este país las que respaldan lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Lamentablemente son fuerzas bien importantes, que entre otras cosas han impedido que el gobierno, que el partido de gobierno se exprese claramente en torno a la situación en Venezuela. Y cada vez que el canciller, por el que hay que quebrar una bandera, ha intentado dar un paso tendiente a que el gobierno uruguayo condene la feroz dictadura de Venezuela, ha tenido problemas importantes. Discrepo contigo en eso. Yo también tengo un matiz. Yo creo que el único sector que defiende a rajatabla a Venezuela hoy podría ser Unidad Popular también, ¿no? Unidad Popular y el Partido Comunista. Hasta el constancismo, por ejemplo, que varias veces tuvo referencias simpáticas hacia el movimiento chavista, ya ha salido, por ejemplo, a criticar los excesos autoritarios del chavismo. Te recuerdo que cuando... Igual yo le reitero a los oyentes algo fundamental. Por eso, quiero asumir con ellos que estas elecciones fueron limpias y que ganó el chavismo. ¿Cambia el estatus de Venezuela como democracia? No cambia. No cambia. ¿Están hablando de una dictadura que tiene millones de votos? Pregunta otro oyente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Mussolini las tenía. Pero Mussolini los tuvo, Hitler los tuvo. Sí, claro. O sea, el tema, vamos a definir un poco la cuestión. O sea, desde que Napoleón III empezó con la moda plebiscitaria para justificar su gobierno monárquico dictatorial, digámosle así, esa es una modalidad que siempre han seguido todas las dictaduras. O sea, como han seguido las fachadas. O sea, Somoza tenía una fachada institucional falsa, al igual que Stroessner, que tenía una fachada institucional falsa, tenían parlamento, tenían todo. Franco tenía las cortes, o sea, Mussolini consultaba al pueblo cada protesta, Hitler obtuvo los poderes absolutos gracias a plebiscitos. O sea, vamos a no confundir votar con democracia, son cosas distintas. Voy a hacer una ucronía, si me permiten. Si en 1980 en el Uruguay hubiese ganado el sí, ¿la institucionalidad que se creaba era democrática? No. Pero además, Fernando, ¿cuánta gente votó el sí? El 42%. 42% de la población votó el sí. Es decir, esa enorme base popular que tuvo el gobierno militar uruguayo lo transformaba en democrático. Ser mayoría no quiere decir tener razón. Apoyado.